A ver, pensemos por un momento en el instinto más primario, antiguo y arraigado que tiene el ser humano. Ujú. Ese mecanismo automático que no requiere ningún tipo de pensamiento y que toma el control absoluto cuando las cosas se ponen feas. Hablamos del instinto de supervivencia, claro. Eso es. Y más concretamente, de la necesidad vital y absoluta de respirar. Vital, sí. Pues hoy tenemos sobre la mesa en nuestra exploración un relato vivencial que plantea un escenario, la verdad, fascinante. Y tanto que lo es. Plantea qué ocurre cuando la mente consciente, de forma totalmente deliberada y entrenada, decide plantarle cara a ese instinto primario y le dice, todavía no. Es una premisa brutal para el análisis de hoy. Totalmente. Nuestra fuente principal es un texto en primera persona escrito por Néstor Zúñiga. Que es instructor de apnea, por cierto. Exacto. Por las agencias NAUI y AIDA, nada menos. Y nos relata su propia experiencia de apnea estática. Una disciplina telita de complicada. Desde luego. Y nuestra misión en este análisis a fondo no es simplemente resumir cuánto tiempo aguantó bajo el agua. No, eso sería quedarse en la superficie, y nunca mejor dicho. Exacto. Queremos desgranar la neurobiología y la psicología que operan ahí detrás. Vamos a diseccionar cómo una disciplina física que lleva al cuerpo al límite absoluto se transforma en un viaje mental alucinante. Una batalla campal, literalmente. Sí, una batalla entre la corteza prefrontal y el tronco encefálico. Y me parece el enfoque más adecuado, la verdad, porque para quienes siguen de cerca el mundo del buceo a pulmón, la apnea estática suele ser con diferencia la disciplina más incomprendida. Totalmente. Desde fuera no se entiende mucho. Claro, y el relato de Zúñiga nos ofrece una ventana perfecta para analizar el porqué de esta incomprensión. A ver, al tratarse de una modalidad donde la única métrica es el tiempo, el reloj, se elimina cualquier variable dinámica. O sea, no hay aletas. No hay aletas, no hay compensación de oídos, no hay un descenso a las profundidades oscuras del océano. Es el individuo flotando boca abajo en la superficie del agua en inmovilidad total. Es una imagen súper potente. Lo es, y es precisamente esa falta de estímulo externo, esa quietud, lo que convierte a la estática en un terreno puramente psicológico. El texto nos plantea esa dicotomía desde el primer párrafo. Sí, el contraste entre el exterior y el interior. Exacto. Desde fuera, la imagen es de una quietud que podría resultar hasta perturbadora para alguien que no conozca el deporte, pero por dentro, el nivel de actividad neuronal y de control emocional es francamente abrumador. Es que, claro, el propio autor aborda de frente la gran pregunta que siempre flota alrededor de estas prácticas. ¿El famoso por qué? Eso es. Él mismo bromea sobre el hecho de que preguntarse por qué alguien se sometería voluntariamente a esto es una reacción totalmente lógica. Es lo que pensaría cualquiera en su sano juicio. Claro. Y me parece muy revelador, fíjate, que no intente dar una justificación filosófica grandilocuente ni nada de eso. Afirma que solo cobra sentido cuando se vive desde dentro. Es una experiencia intransferible. Pero para acercarnos a esa experiencia, introduce un concepto fisiológico que es la piedra angular de todo este mundo. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Ah, el famoso reflejo. El reflejo de inmersión mamífero, sí. Zúñiga lo describe como una adaptación latente que nos prepara para el entorno acuático. Como un superpoder oculto. Literalmente. Como si nos convirtiéramos en superhéroes acuáticos por un rato. Algo que todos llevamos codificado en nuestra genética. Y es vital detenernos en ese reflejo en nuestro análisis, porque el texto lo utiliza de una forma muy inteligente para desmontar un mito. El mito del oxígeno. Exacto, la concepción errónea más común sobre la apnea. Normalmente, quien no conoce esto asume que el sufrimiento del apneísta proviene de la hipopsia, De quedarse sin aire, vaya. de la falta de oxígeno, sí. Se imagina que el cuerpo se queda sin combustible de repente, como un coche sin gasolina. Pero la fuente nos dice que ni de broma. Para nada, la fisiología que subraya Zúñiga nos indica una realidad muy, muy distinta. En el momento en que un apneísta preparado se sumerge, su torrente sanguíneo ya está saturado de oxígeno. Está a tope. A tope. Y ahí entra el reflejo. La bradicardia, que es esa ralentización enorme del ritmo cardíaco inducida por sumergir la cara en el agua,
junto con la vasoconstricción periférica. Que es cuando la sangre se va de las extremidades al centro, ¿no? Eso es, para proteger los órganos vitales. Pues todo eso optimiza el oxígeno para que dure muchísimo más de lo que nuestro sentido común nos dictaría. Es alucinante cómo el cuerpo se adapta. Es una máquina perfecta. Por eso, la verdadera crisis, la alarma biológica que describe Zúñiga en su texto, no salta porque falte oxígeno. Y ese es el punto de inflexión brutal de esta historia. Así es. Si no es la falta de oxígeno, la fuente nos recuerda que el enemigo real, el detonante de esa gran batalla mental, es la hipercapnia, La gran temida. la acumulación progresiva de dióxido de carbono en la sangre. Y me parece fascinante cómo el texto ilustra este proceso. Sí, lo hace de una manera muy visual. No es un agotamiento de recursos, es un exceso de residuos en el cuerpo. Claro, el CO2 que nos sale. Exacto. Los quimiorreceptores centrales del cerebro detectan que el nivel de CO2 está subiendo porque, claro, no hay exhalación. Y ahí se lía. Y es entonces cuando el tronco encefálico desata el pánico absoluto. Exactamente. Es que el cerebro primitivo no procesa que estás en una piscina calentita y controlada haciendo un ejercicio deportivo. No entiende de eso. Solo entiende de supervivencia. Solo lee datos químicos. Detecta que el pH de la sangre se altera por culpa del CO2 y la orden que emite es draconiana inmediata. Abre la boca y respira ya. Exige abrir las vías respiratorias para ventilar, cueste lo que cueste. Y aquí es donde Zúñiga nos sitúa en el núcleo duro de la apnea estática. En la mente. Sí. La magia de la disciplina, según relata él mismo, no reside en tener una capacidad pulmonar sobrehumana o unos pulmones del tamaño de globos gigantes. Reside en la cabeza. Reside en la sofisticación mental necesaria para gestionar esa alarma del tronco encefálico. Es la capacidad de escuchar a tu propio instinto de supervivencia gritando que expulses el aire viciado y tener la entereza consciente de decirle al cuerpo que espere. De decirle, oye, que la situación está bajo control, relájate. Eso es, aguantar el tipo ante tu propio instinto. Y para ilustrar cómo narices se logra esa gestión del pánico que se dice pronto, el autor nos abre las puertas de su mente durante una retención de 4 minutos. 4 minutos. Se dice pronto, ¿eh? Una barbaridad de tiempo para estar lidiando con esas señales de alarma a tope. Es muchísimo tiempo. Lo que hace Zúñiga no es intentar dejar la mente en blanco, fíjate, que sería lo que mucha gente, yo incluido, intentaría de primeras. Y que es un error de manual. Claro, porque probablemente abocaría al fracaso por la pura fijación en la incomodidad. Si no piensas en nada, piensas en que te ahogas. El cerebro se enfoca en el estrés. Exacto. Lo que relata el autor es un viaje sensorial tremendamente complejo y rico. Su conciencia abandona la piscina por completo y se traslada, literalmente, a la casa donde nació y al barrio donde creció. Y fíjate en la especificidad de ese viaje, porque esto es clave en el análisis. No es un recuerdo nostálgico difuso, como de una foto antigua, borrosa. Para nada. Es una reconstrucción espacial y temporal de una nitidez que asombra. El nivel de detalle que aporta el texto es fundamental para entender la estrategia psicológica que hay detrás. Nos dice que vuelve a tener 8 años. O sea, se proyecta a sí mismo con 8 años. Mentalmente recorre las calles, los adoquines de su barrio de la infancia, va puerta por puerta. Llama a las casas de sus amigos. Sí, llama, los ve salir, reconoce sus rostros con total claridad, escucha sus saludos. Incluso integra el recuerdo de la niña que le gustaba en esa época. Es como una película en primera persona. Es una simulación completa. Desde una perspectiva neurocognitiva, el procesamiento necesario para generar y mantener esta simulación sensorial tridimensional en la mente es inmenso. Me parece que eso encaja perfectamente con la idea de la saturación cognitiva, ¿no crees? Totalmente. Es decir, si el cerebro está invirtiendo tantísima energía y atención en recrear los detalles del barrio, el sonido exacto de las voces infantiles, las emociones... Le queda menos espacio para lo demás. Exacto. Le queda mucho menos ancho de banda, por así decirlo, para procesar las señales de emergencia que envían los quimiorreceptores por el exceso de CO2. Es como sobrecargar el sistema a propósito. Zúñiga no está simplemente recordando una anécdota, está habitando ese recuerdo, está viviendo allí mientras su cuerpo está en la piscina. Bueno, yo diría que más que una simple distracción por saturación, es una alteración intencionada de la química cerebral. Ah, interesante. ¿A qué te refieres exactamente? Pues el propio autor menciona en el texto que este recorrido mental le genera una sensación de felicidad inmensa. Subraya que lo hace inmensamente feliz. Sí, se nota la alegría en el relato. Y eso no es un detalle poético o literario, es una herramienta fisiológica en toda regla.
O sea, la felicidad como herramienta. Tal cual. Al sumergirse en un recuerdo tan profundamente arraigado en la seguridad, la alegría y la inocencia de tener 8 años, está forzando a su cerebro a liberar neurotransmisores que contrarrestan el estrés. ¡Qué pasada! Está utilizando la dopamina y la regulación emocional para amortiguar la respuesta del cortisol y la adrenalina que el cuerpo intenta lanzar a la desesperada por la hipercapnia. Es brillante. Es un estado de flujo autoinducido de manual. Mientras el cuerpo físico experimenta un estrés agudo al límite, la mente recrea un entorno de máxima seguridad y confort para engañarlo. Es una disociación controlada brutal, la verdad. Una pasada. Sin embargo, por muy sofisticado que sea este escudo neuroquímico que ha construido paseando por su antiguo barrio, la fuente es muy, muy clara en un aspecto. Que la biología manda. Que la biología es implacable y el tiempo, irremediablemente, sigue corriendo en el cronómetro. Esa acumulación de CO2 llega a un umbral crítico que ya no se puede ignorar solo con recuerdos felices de la infancia. El cuerpo dice basta. Exacto. Y es entonces cuando el texto nos describe la aparición de las famosas contracciones intercostales. Así es. Llegamos al límite mecánico de la retención. La barrera física. Cuando la hipercapnia alcanza cierto nivel insostenible, el cerebro pasa por encima de la voluntad consciente. Ya no le importa lo feliz que estés en tu recuerdo y envía señales eléctricas directas al diafragma y a los músculos intercostales para forzar la ventilación. O sea, para obligarte a respirar sí o sí. Exacto. Son espasmos musculares involuntarios muy potentes. Y para cualquier persona no entrenada, experimentar estas contracciones, estos tirones, estando boca abajo, bajo el agua, desencadenaría un pánico absoluto. un pánico visceral. Haría que abortaran la inversión de inmediato y salieran a boquear aire. Pero la lectura que hace Zúñiga de estas contracciones es diametralmente opuesta al pánico, y eso me fascina. Es pura reestructuración cognitiva. Total, me resulta interesantísimo cómo reestructura ese estímulo físico. No lo describe como una agonía o como el final de todo, sino que lo define como su reloj natural. Su cronómetro interno. Exacto. Las contracciones forman parte de su medidor de tiempo. Lejos de asustarse, utiliza esos espasmos como datos puros, como telemetría que le informa de que se está acabando el tiempo de descuento. Le avisan de que toca volver. Y, usando sus propias palabras, le indican que es hora de ir preparándose para salir de su barrio. Ese concepto concreto, el de salir del barrio, ilustra a la perfección el nivel de maestría mental que requiere esta práctica al más alto nivel. Porque no hay un susto. No hay una ruptura violenta de la concentración. Es una transición suave y controlada. Y aquí llegamos a una fase del relato que es absolutamente fundamental para entender la apnea. La salida. Sí, porque esa transición hacia la realidad física y la superficie no la hace en solitario. Es verdad, nunca solos. El texto subraya que la tarea culmina con un elemento externo crucial. La mano. El toque de la mano de su acompañante. Y ojo, no es un acompañante cualquiera que pasaba por allí. Desde luego que no. La fuente especifica claramente que su acompañante de seguridad es su esposa Elizabeth Realpe y detalla sus credenciales con mucha precisión. Un detalle nada menor. Para nada. Menciona que ella también es apneísta experimentada y que posee la certificación AIDA 4, lo que la faculta directamente como asistente de instructor. Palabras mayores en el mundo del buceo. Y es importantísimo contextualizarlo para la audiencia, porque AIDA, junto con otras agencias como NAUI, que también se mencionan en el texto, son las que establecen los estándares globales de seguridad y educación en este deporte. Son la ley en la apnea. Eso es. Ser un nivel 4 implica un conocimiento profundo de la fisiología del buceo, un dominio del manejo de emergencias y experiencia en el rescate de apneístas, ya sea en el mar o en piscina. Claro, y la mención de esa certificación en el texto de Zúñiga tiene todo el sentido del mundo. Pone de relieve que el toque de su mano en la espalda no es un simple gesto de ánimo. No es una palmadita de tú puedes. No. Es un protocolo de seguridad férreo y ensayado. En los momentos finales de una apnea estática máxima, el riesgo de pérdida de control motor o incluso de sufrir un síncope por hipoxia es muy real. El famoso apagón. Exacto. El apneísta está tan inmerso en su propia gestión interna en su barrio que depende absolutamente del juicio clínico de su asistente de seguridad, de su rescatista. Porque ella está viendo lo que él no puede.
Exactamente. Elizabeth no solo está mirando el cronómetro a ver cuánto aguanta, está evaluando la tensión muscular de Néstor, su coloración en los labios, pequeñas señales en los ojos que indican su estado neurológico. Su toque es la garantía de vida. Su toque es la señal definitiva, técnica y segura, de que el viaje ha concluido y debe reanudar la respiración inmediatamente. Es un anclaje tremendo con el mundo real y está basado en una confianza técnica ciega en tu compañero. Confianza absoluta. Y la resolución de esta tensión extrema es quizás la parte más sorprendente de todo el relato vivencial. El final del viaje. Claro, uno podría pensar que salir a la superficie después de una retención de 4 minutos batallando contra tu propio diafragma y las contracciones dejaría al individuo totalmente exhausto, boqueando como un pez y sufriendo muchísimo. Sería la reacción lógica para el cuerpo. Pero la descripción que hace Zúñiga de ese primer aliento, de esa primera bocanada de aire, es todo lo contrario. Él lo resume de una forma gráfica y espectacular. Dice, y cito casi textual, listo, dopamina al 100%. Y esa reacción química de pura felicidad tiene todo el sentido del mundo desde el punto de vista de la biología evolutiva. ¿Ah, sí? Sí, piénsalo. El cuerpo ha estado sometido a un estrés interno inmenso. El tronco encefálico estaba totalmente convencido de que la asfixia era inminente, de que era el fin. Claro, estaba en alerta roja. Exacto. Mientras tanto, la mente consciente mantenía el control forzando esa calma artificial con el recuerdo. Aguantando el pulso. Pues en el momento exacto en que se restablece la ventilación, que entra ese primer chorro de aire fresco, el cerebro primitivo registra que la amenaza de muerte ha desaparecido de golpe. Es como un alivio monumental. Un alivio sistémico. La recompensa que da el sistema nervioso por haber sobrevivido a ese evento de estrés agudo es una liberación masiva de dopamina y endorfinas en el cerebro. Es un subidón. Es una euforia bioquímica profunda y real. Por eso, cuando el autor concluye su texto diciendo que eso es la estática para él, está englobando todo este ciclo completo. Desde el estrés hasta la recompensa. Eso es, el desafío biológico tremendo, el viaje introspectivo a su infancia, el control mental absoluto y, como colofón, la gran recompensa neuroquímica al salir. Es un ciclo complejo y verdaderamente fascinante de analizar. Pero antes de ir cerrando nuestra exploración de hoy, y siendo por supuesto fieles a la fuente que estamos diseccionando, hay un elemento final en el texto de Zúñiga que no podemos omitir bajo ningún concepto. Es la parte más importante, diría yo. Sin duda, a pesar del tono introspectivo, casi poético, y de la enorme belleza de la experiencia que relata paseando por su barrio, el autor reserva las últimas líneas para lanzar una advertencia muy firme, muy categórica. Una advertencia que es la verdadera piedra angular de toda la disciplina de la apnea. Porque esto no es un juego. Lógicos y mentales, requiere obligatoriamente un esquema de seguridad estricto y profesional. Por eso mencionaba tanto a Elizabeth y a las agencias. Exactamente. Nos recuerda precisamente que tanto él como su esposa son instructores y asistentes formados bajo estándares internacionales muy rigurosos. Alterar los niveles de gases en sangre a voluntad, jugar con la hipercapnia de esta manera y llevar el reflejo de inmersión al extremo conlleva unos riesgos letales si no se gestiona correctamente. Riesgos de ahogamiento real. Riesgos severos. El texto es tajante en esto. Nunca se debe intentar llevar a cabo este tipo de prácticas de contención de la respiración. ¿Ni siquiera en la bañera de casa? Ni en la bañera, ni en una piscina poco profunda, ni en ningún sitio sin el entrenamiento formal previo y, lo más crítico de todo, sin la supervisión directa de personal cualificado que sepa hacer un rescate. Es fundamental que este mensaje quede claro. La apnea es un vehículo de autoconocimiento tremendo, una disciplina hermosa, pero las reglas de la fisiología no perdonan la más mínima imprudencia. Queda meridianamente claro. Y la verdad es que es el cierre de seguridad perfecto y necesario para la experiencia que nos relata. Era imprescindible mencionarlo. A modo de síntesis de este análisis a fondo, de nuestra inversión en la fuente de hoy, hemos visto cómo el texto de Zúñiga desmitifica por completo la apnea estática como si fuera una simple prueba de aguante físico bruto. Es mucho más que eso. Muchísimo más. Nos ha llevado a comprender que la verdadera lucha bajo el agua no es la búsqueda desesperada de oxígeno, sino la gestión fina y controlada de la alarma que produce el dióxido de carbono. La temida hipercapnia. Hemos analizado cómo la mente humana, ante esa crisis química inminente, es capaz de construir una realidad alternativa sólida.
viajando a la infancia para utilizar la dopamina y la memoria sensitiva como herramientas de precisión para silenciar el pánico del tronco encefálico. Es una proeza cognitiva. Y por supuesto, hemos subrayado la indispensabilidad técnica y protocolaria del equipo de seguridad, encarnado en esa figura vital del apneísta certificado, sin el cual todo esto sería una locura irresponsable. Ha sido un recorrido muy revelador por esa fina intersección entre la fisiología llevada al extremo y la psicología del control mental absoluto. Completamente de acuerdo. Y bueno, para poner el punto final a nuestra exploración de hoy y dejar a la audiencia pensando, Me gustaría lanzar una última reflexión basándonos en lo que toda esta fuente nos ha demostrado. adelante. Hemos visto detalladamente cómo una visualización mental estructurada, cuando está bien anclada en la memoria sensorial y en la regulación emocional positiva, tiene la potencia real y medible suficiente para ignorar y sobreescribir el instinto más agresivo y primario que dicta nuestro propio tronco encefálico. Que es la orden ineludible de respirar ante la acumulación de CO2. Exacto. Y esto abre una puerta enorme. Si el cerebro humano es capaz de hackear una alarma biológica de supervivencia tan profunda y antigua, simplemente enfocando toda su energía en recrear las calles de un antiguo barrio de la infancia, Da mucho que pensar. cabría preguntarse cuántas de las limitaciones físicas o de estrés que asumimos a diario como inquebrantables, inamovibles en otros ámbitos de nuestra vida, son, en realidad, simples barreras puramente cognitivas. Barreras de papel. Barreras que quizás, solo quizás, esperan el grado adecuado de concentración, técnica mental y entrenamiento para ser desmanteladas por completo. Menuda reflexión para cerrar. Ahí dejo la idea.